Hoy Balnearia fue noticia a nivel provincial, incluso también con lo que dictaminó a través del Comité de Crisis en el día de ayer, con estas restricciones, algunas restricciones que estableció por 72 horas, que algunos dicen que es una vuelta de fase, otros que son restricciones nada más, pero esto se debe a la gran cantidad de contagios de COVID que viene teniendo estos últimos días. Así que nos ponemos en contacto con él, le agradecemos, compañero que tenemos, colega, que es Cristian Costa, que siempre cuando lo molestamos nos dice que sí y está presente. Cristian, antes que nada, gracias por atendernos. Hernán, Coria, Andrea Falco también, que se sumó a esta edición. Te estamos saludando desde aquí. ¿Cómo andás? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido a ustedes también. Obviamente, un gusto, como siempre, estar en contacto y tratando de aportar información, en este caso desde Balnearia y de toda esta zona más cercana, ¿no?, a lo que es obviamente este gran corredor de nuestra región. Bueno, te escuchamos con alguna dificultad allí, es como que se entrecorta la señal tal vez, allí, puede ser la señal. Bueno, para informar sobre lo sucedido, bueno, ayer lo comunicó anoche el Comité de Crisis, estas nuevas restricciones que tendrá Balnearia por 72 horas. ¿Es así, Cristian? Ahí se nos fue. Bueno, se nos fue. Se congeló la comunicación. Bueno, vamos repasando entonces esto de Balnearia, donde dice que el Comité de Crisis Local informa las nuevas medidas ante el brote de COVID-19 que atraviesa nuestra localidad. Se resuelve adoptar medidas restrictivas y preventivas para disminuir la propagación del virus. ¿Esto qué significa? Que por 72 horas, a contar desde la fecha y hasta el día 5, inclusive, la suspensión de las actividades de esparcimiento sociales y deportivas, reuniones familiares masivas y la actividad de locales comerciales como restaurantes, bares, parrillas, confiterías y todo otro de máxima concurrencia, los que deberán funcionar con modalidad delivery o takeaway hasta las 0 horas, con excepción de los comercios esenciales exceptuados. Se solicita la colaboración a todos los comercios a extremar el cumplimiento de las medidas protocolares dispuestas. Se requiere del máximo compromiso de la población en el cumplimiento del distanciamiento social preventivo y obligatorio para frenar la cadena de contagios y, bueno, se reactivará el trabajo conjunto entre el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y personal municipal para realizar el cierre diario de los locales comerciales, tareas de desinfección e higiene. Este es un comunicado que metía en el día de ayer la Municipalidad de Balnearia y el Comité de Crisis de Balnearia. Hoy más que nunca nos cuidemos entre todos, es lo que decía esta información. Bueno, reintentamos así. Te decía, Cristian, ahí dábamos justamente el comunicado que también gentilmente nos pasabas esta mañana con esta decisión. Esto se debe también a gran cantidad de contagios que ha habido en las últimas horas y creo que también está involucrado personal médico, ¿no? Sí, es una situación compleja que viene desde hace algún tiempo en la localidad, donde prácticamente desde hace casi 2 meses no se puede bajar de los 20 contagios activos o casos activos de manera permanente dentro de lo que es la población, y esto se ha incrementado fundamentalmente en estas 2 últimas semanas, luego del fin de semana de carnaval en especial, con una proliferación de casos que realmente sorprendió y llamó mucho la atención. La municipalidad, a través del comité de emergencia, había dispuesto durante 15 días la no autorización de nuevos eventos en la localidad, pero se podía decir que hasta el día de ayer en Balnearia seguía todo de manera normal y prácticamente no había ningún tipo de restricción. Ayer se concretaron testeos masivos en la población. Fueron 200 testeos los que se realizaron en total, de los cuales 60 ya estaban programados dentro de lo que es la tarea diaria que hacen en el centro de salud del Hospital San José, y otros 140 fueron voluntarios que se acercaron a la Plaza Sarmiento para participar de lo que era esta campaña de testeos masivos. Sí. En este contexto, de estos 140, 8 dieron positivos. Esto generó quizá la repercusión mayor, la inquietud mayor, ya que se trató en muchos casos de gente que no estaba declarada como contacto estrecho de ningún caso.
Por lo tanto, esto generó alarma, gente asintomática que descubrió en ese momento que tenía coronavirus. Esto generó que anoche se realice una reunión de emergencia del comité local y se generaran estas disposiciones, que en realidad no hay un cambio de horarios de cierre de comercio, no hay restricciones para la circulación. Sí, lo que se trató, especialmente en este caso, es de evitar lugares de encuentro masivo de gente, en principio por 72 horas. Esto se especula que va a renovarse el viernes y que seguramente durante todo el fin de semana también se va a mantener mínimamente estas mismas restricciones. Claro. Cristian, la consulta es cómo se va a implementar esto. Me refiero a autoridades, cómo va a ser el control, la policía, ¿quiénes están involucrados? Por lo que declaró el intendente esta mañana, fundamentalmente va a ser personal municipal, personal de la Dirección de Inspectores Municipales, los que van a estar recorriendo los distintos locales. Van a estar obviamente chequeando el horario de cierre, fundamentalmente en estos que han sido marcados allí en esta lista, ¿no? En esta nómina que se brindó con el comunicado de ayer, no así. No puntualizó respecto al tema de la tarea que va a realizar la policía en este sentido. Pero bueno, en principio serían inspectores municipales los que se van a encargar de hacer la tarea. Bueno, por lo que uno sabe y puede inferir, por más que por allí no le gusten los rótulos, ¿no? Me parece al personal de salud del municipio, me parece que es como una especie de vuelta de fase también esto, porque las restricciones están incluyendo, claro, en este caso, un amplio espectro de la sociedad. Y te quiero preguntar, ¿el tema de clases? El tema de clases sigue normal. Lo único que se solicitó en el caso de Balnearia, esto ya rige desde comienzo de semana, cuando iniciaron las clases en la población, que los grupos de alumnos que asisten a las escuelas sean aún más reducidos que los que sugiere la provincia. Es decir, claro, las denominadas burbujas de 15 alumnos aproximadamente, son todavía divididas en la mitad, es decir, son dos burbujas de alrededor de 6, 7 alumnos por cada una de ellas. Por lo tanto, en ese sentido, quizás sea ese el dato más relevante en cuanto al tema de las clases, que fue de hecho una sugerencia que realizó el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba para el comienzo de clase mismo, que fue el día lunes. Se mantiene normal. Bien, ¿y es factible, Cristian, que se realice esto? O sea, en contacto con la gente de los colegios, ¿se puede dividir aún más en burbujas? ¿Está la capacidad áulica y de docentes para que esto se pueda hacer? Está la capacidad, de hecho, bueno, en algunos casos cuando no da la capacidad, lo que se hace es que la cantidad de chicos que asisten a la escuela sea menor. Obviamente, chicos que en el caso del nivel primario, que por ahí tenía previsto estar una semana en la casa con actividades a distancia y otra presencial en el colegio, estarán en este caso una semana al mes en la escuela y el resto estarán en la casa. Bueno, todo esto se está implementando de manera momentánea, teniendo en cuenta que, de hecho, desde la provincia está la decisión tomada de que de que haya clases en realidad. Mientras no surjan casos dentro de esas burbujas, se va a mantener la escuela funcionando, por lo menos mínimamente estos pequeños grupos, estos grupos reducidos se van a mantener funcionando. Bueno, y en cuanto al tema de fase, sí, no se quiere hablar de fase porque en realidad no se habla de un bloque de medidas concretas, sino de medidas puntuales localizadas en focos puntuales. Entonces, por eso no se habla en realidad de una vuelta de fase en la población, pero sí, bueno, tranquilamente, obviamente son restricciones que vuelven atrás libertades que estaban concedidas hasta estos últimos días. Bueno, la última que te voy a hacer de mi parte, y como siempre agradecerte, es sobre el tema del personal de salud, porque nos llegaba la información que había personal de salud que estaba, incluso algunos en una situación complicada de salud, no estaban allí en Balnearia, sino en Córdoba, y que el personal de salud estaba diezmado también. ¿Es cierto esto? No hay datos, o por lo menos no se han brindado datos al respecto. Sí sabemos de que
hay un profesional médico que está muy delicado de salud, que había sido derivado, y no puntualmente no tenemos datos, o por lo menos del COE local no se brindaron datos respecto al tema de cuánto personal de salud está trabajando y si hay alguno que está dentro de este grupo que está contagiado o por lo menos aislado. Sí sabemos de que hay un grupo de voluntarios que están trabajando en los testeos. Eso también llamó la atención, ya que en los últimos tiempos lo hacían fundamentalmente enfermeras y enfermeros del hospital o profesionales de distintas áreas que se acercaban a trabajar de manera voluntaria sin necesidad de ser empleados del Hospital San José o de la municipalidad. Y ahora se han incorporado en estos últimos tiempos a voluntarios que se dedican fundamentalmente a este tipo de tareas que no requieren, o de acuerdo a lo que nos informaron, no requieren una gran práctica profesional para poder realizar. Así que no tenemos el dato concreto de cuánto hay. Sí tenemos el dato de que en Balnearia, a pesar de que hoy se informaron que tenemos 109 casos activos de coronavirus, de los cuales 11 son nuevos, solamente hay 190 personas aisladas. Es un dato muy importante y creo que marca también otra temática que se viene reclamando desde hace tiempo, es que los casos que son declarados, en todo caso descubiertos como positivos, no declaran muchos contactos activos, muchos contactos cercanos. Por lo tanto, esta práctica que lamentablemente se ha generalizado, en donde se ocultan los contactos estrechos, genera también aún más preocupación porque evidentemente ya escapa la posibilidad de seguir la cadena de posibles contagios de la enfermedad. Justamente esa era la pregunta que te iba a hacer antes de cerrar este contacto con vos, de justamente a modo personal, ¿cuál era tu opinión en cuanto a por qué se habían disparado así los casos? Si en realidad había sido una relajación de la población en el cuidado o justamente lo que acabas de contarnos, ¿no? De que no se han denunciado todos los contactos que realmente tiene cada persona, cada contagiado. Sí, creo que en general son varios factores. Uno es puntualmente. Otro es irresponsabilidad de parte de gente que tiene síntomas y que sigue activa dentro de la sociedad. Otro, no estoy generalizando, ¿no? Quiero aclarar que no estoy generalizando porque sucede mucha gente que se preocupa y que se aísla y que cumple concretamente con las medidas sanitarias que corresponden. Pero incluso también hay un gran debate dentro de la población por parte de distintos sectores de esparcimiento que no han tomado medidas o en todo caso ante una situación compleja como esta no han cerrado sus puertas y tampoco han tratado de evitar el ingreso masivo de gente. Entonces hay una cuestión, diría que varios factores la que de alguna manera desencadenó esto. ¿Qué ocurre en Balnearia, no? Si vamos a los casos activos, hoy Marú tiene 10 casos activos, Miramar tiene 18, que ha tenido un pequeño brote de la enfermedad, se puede decir en los últimos 10, que de hecho sorprende también porque Miramar es un pueblo que se ha sostenido durante todo el verano casi sin casos de coronavirus. Por lo tanto, la preocupación mayor hoy por hoy es lo que ocurre en la localidad de Balnearia. Bien. Cristian, agradecerte como siempre por tu predisposición, por tu atención, a la recíproca. Aquí estamos también para lo que necesites y seguiremos informando todo lo que sucede porque nos interesa, pero también nos preocupa y nos ocupa allí lo que ocurre en Balnearia. Gracias como siempre por atendernos. Por favor, a disposición de ustedes como siempre. Hasta luego. Un abrazo. Cristian Costa, quien es colega desde Balnearia, que nos informó y nos ilustró el panorama y la situación de por qué así está Balnearia y lo que ha declarado